Muy buenas a todos. En este tutorial os vamos a explicar las funciones básicas de las capas, cómo administrarlas, cómo crearlas y sobre todo cómo ocultarlas para realizar nuestro proyecto. Imaginemos que vamos a hacer una estancia, una habitación que va a tener unos 6 metros por 4. Vamos a realizar un dibujo rápido por comandos. Si veis que vais un poco perdidos, en todos mis tutoriales explico cuáles son los comandos, qué comandos voy utilizando, entonces podéis guiaros y como veis estoy yendo deprisa porque tenemos que empezar a agilizar nuestro trabajo. Bien, vamos a realizar unos muros exteriores que nuestro proyecto va a tener 30 centímetros de muro exterior. Esta es una estancia, estos los eliminaremos y aquí tenemos una partición interior. La vamos a dotar de 10 centímetros. Y imaginemos que por aquí sigue la estancia. Aquí cierra. Bien, como veis, yo estoy dibujando y todo lo que estoy dibujando en la capa 0. Como podéis observar aquí, todo lo que dibujo lo dibujo en la capa 0. Bien, para poder administrar nuestro proyecto o nuestro trabajo es administrarlo por capas. Yo ahora mismo estoy realizando unos muros, pues a mí me gustaría crear una capa que se llamase muros. Vamos a las propiedades de capa y como veis, al darle clic a propiedades de capa se nos ha abierto una gran pantalla en la cual podemos empezar a descubrir cada uno de los apartados que nos va dando. Como veis aquí hay una carpeta que pone nuevo filtro. Nuevo filtro, esto es para filtrar las propiedades, esto es para saber las propiedades de cada capa. Este icono de aquí es para crear una nueva capa. Este de aquí es para inutilizarlas, para eliminarlas y para definir en cuál queremos dibujar. Bien, hemos dicho que queremos crear una capa que se llame muros. Pero para ello, imaginemos que tenemos dos pisos. Pues bien, yo voy a filtrar o voy a crear una capa que se va a llamar primer piso. Y todas las capas que realice en el primer piso las voy a meter aquí dentro. Una vez que estoy dentro de la carpeta indicada del primer piso, creamos la capa. Y esta capa se va a llamar muros. Un consejo que os doy es que nunca utilicéis la capa 0. Siempre cuando empecéis os creéis una capa aunque sea dibujar lo que sea, pero nunca dibujéis en la capa 0. ¿Vale? Como veis, acabo de crear una capa, ¿vale? Para definirla como actual, es decir, si yo ahora quiero dibujar, todo lo que dibuje sean muros, que esté en la capa muros, o una de dos, o le damos doble clic y se nos pondrá el tic, o simplemente le damos al icono este que es definir como actual. Como veis, tenemos distintas pestañas o columnas, las cuales tenemos unos símbolos, los cuales podemos modificar en todo momento. Bien, os voy a explicar. Como veis aquí, en la columna Act, que es la abreviatura de activar, nosotros podemos activar y desactivar esa capa para poder verla o no verla. Aquí podemos inutilizarla o utilizarla. En esta columna podemos bloquearla para que no se pueda modificar en ningún momento. Podemos cambiar el color, podemos cambiar el tipo de línea, darle que sea discontinua, podemos cambiar el grosor, que sea de 0,1, 0,2. Podemos cambiar la transparencia también, es decir, si nosotros imaginemos que no queremos borrar la capa de la planta baja y de la planta primera y queremos dotar en dos dimensiones un efecto de profundidad, pues podemos dar las capas del primer piso con una transparencia más ligera para que las del piso superior se noten más. Aquí tenemos
uno que es muy importante, que es el denominado trazar. Por ejemplo, cuando yo creo unas polilíneas para sacar las áreas y quiero dejar esas polilíneas porque posteriormente me van a servir para cualquier cosa, yo lo que hago es quito el trazado y a la hora de imprimir esa capa no se me va a imprimir. Y aquí tenemos sin utilizar las ventanas, que posteriormente os explicaré cómo funcionan las presentaciones y las ventanas. Bien, cierro, digamos, las opciones de capas. Yo selecciono la línea hasta la capa 0. Deselecciono y me va automáticamente a la capa muros. ¿Por qué? Porque la habíamos puesto como capa, como definir actual. Entonces todo lo que dibuje ahora va a estar en la capa de muros. ¿Veis? ¿Cómo puedo pasar este elemento que tenemos aquí a la capa de muros? Bien, seleccionamos todo, desplegamos la barra que tenemos aquí y como veis aquí nos va a salir toda una lista de todas las capas que tenemos. Simplemente le damos a la capa muros y automáticamente ya tenemos todas las líneas en la capa de muros. Vamos a crear rápidamente otras capas como van a ser puertas y ventanas. Y vamos a hacer la capa de muros, perdonadme, la voy a cambiar a un color, al color 30 y las puertas las voy a hacer en color magenta. Y la capa 2 le voy a cambiar el nombre. Uy, perdonad. Ventanas. Ventanas. Y las ventanas las vamos a hacer de un cian. Vale, pues ya aquí ya tenemos todo. Vamos a realizar una puerta rápida. Vamos a hacer una puerta de 90. Recortamos esto. Como veis, como tengo activado la capa muros, estoy dibujando la capa muro. Esto es una mala práctica. Vamos a borrarlo de 0, ¿vale? Y vamos a definir el espacio, que esto sí que vamos a hacer un desfase de 90 para que el paso sea de 90. Recortaremos las líneas sobrantes y automáticamente voy a cambiar a la capa de puertas. Y en puertas voy a empezar a realizar el dibujo. Copio, pego. Recordar que para poder realizar un dibujo exacto y con precisión, siempre tenemos que tener activado los parámetros de referencia, como anteriormente he explicado en los tutoriales. Como veis estoy yendo rápido porque he explicado todo tipo de comandos y aquí vamos a realizar una ventana. Como veis estoy dibujando en la capa de puertas. Cambio a ventanas, le cambio el color, puedo cambiarlo aquí. Hemos dicho que quería un cian y no se nos ha puesto. Es un dibujo muy rápido. Hacemos el alféizar. Alféizar o vierteaguas, como queréis llamarlo. Y como podéis observar, ya digamos ya tenemos una estancia, una puerta, una ventana, podemos tener un mobiliario, cualquier cosa. Digamos que esto va a ser una cama, lo vamos a cambiar vamos a poner mobiliario. Esto va a ser un color amarillo. Y esto lo vamos a cambiar a capa de mobiliario. Esto lo voy a cerrar porque es una tontería tenerlo aquí.
Como podemos observar, tenemos 4 capas distintas. Tenemos la capa de muros, capa de ventanas, ventas, es un error, ventanas, capa de mobiliario y capa de puertas. Muy bien, imaginemos que yo quiero tener esta planta vacía porque yo quiero saber cuánta área tiene. Vamos a realizar una capa que se va a llamar área. Y va a ser de un color azul. El color da igual el color. Y ahora vamos a realizar un rectángulo hasta aquí. Y esto lo vamos a pasar al comando de área. ¿Os acordáis que os he dicho que se podía cambiar la transparencia? Podemos cambiar la transparencia y le vamos a dar 27 para que no salga tan fuerte. Pero sin embargo la tenemos ahí. Imaginemos que yo quiero acotar y quiero imprimir este plano para el cliente y yo no quiero que se vea esta capa. Bien, una de las cosas que podemos hacer es, como veis, aquí tenemos muchas opciones, ¿vale? Una de las más utilizadas son esta, que es desactivar, inutilizar e igualar propiedades o igualar capas. Entonces, si yo estoy en espacio modelo y no quiero ver esta de aquí, una de dos, o me voy a área y la inutilizo desde aquí, que es un engorro, o sea, podría entrar todo el rato aquí y desactivarla desde ahí. Pero aquí tenemos esta opción que podemos clicar, inutilizar la capa que no queremos ver. Entonces tenemos aquí un montón de opciones, las cuales podemos utilizar para llevar nuestro proyecto y ver lo que nosotros queremos. Imaginemos que yo me he equivocado y esto de aquí y esto de aquí es la carpintería y también quiero que salga de azul. Bien, hay un comando que se llama IP, que es igualar propiedades, ¿vale? Este comando iguala tanto las propiedades como grosores, como capas, como estilos de línea. Entonces es un comando muy utilizado para poder, si yo ahora quiero desactivar la ventana, ¡pum!, desactivo. Actualmente no puedo desactivarla, ¿por qué? Porque la tengo como actual. Lo que tendría que hacer es moverme a otra capa, auxiliar, da igual, la de mobiliario, por ejemplo, y entonces ya podría inutilizar la capa. Vamos a volver a realizar las... Y habéis visto que he igualado propiedades. Y ahora, si quiero volver a ver la ventana, simplemente vengo aquí, le vuelvo a dar y vuelve a aparecer. Ahora os voy a explicar. Como veis, aquí tenemos nuestra casa. Nuestra estancia. Vale, imaginemos que yo en esta presentación de aquí quiero tener la capa de mobiliario. Por lo tanto, lo único que tendría que desactivar es la capa esta de aquí. Hay una opción. Yo vengo aquí, la inutilizo y ya podría perfectamente trabajar con ella. Pero eso no es un buen ejemplo, porque yo no quiero quitar nada aquí. Quiero que todo me aparezca en el espacio modelo. Por lo tanto, yo cuando vengo a la presentación 2 de mobiliario, le di doble clic sobre la ventana y automáticamente me abro y como veis se me ha ampliado nuestra opción de configuración de las capas. ¿Para qué sirve todas estas? Cuando tenemos abierto una presentación, yo puedo cambiar el estilo de línea, el color, inutilizar la capa, pero en el modelo no se va a modificar nada de eso. Es decir, yo quiero que en la presentación 2 que tenemos abierta, el área no se vea. Pues lo inutilizo en la ventana. Imaginemos que yo la puerta
en esa presentación exactamente quiero que se vea de color verde. Pues solo en esa presentación se va a ver de color verde. Y como veis, automáticamente aquí se me ha cambiado el icono. Esto quiere decir que en las presentaciones tengo una configuración diferente al modelo. Igual que la tengo de verde, puedo cambiar el grosor, puedo cambiar el tipo de línea, puedo hacer cualquier cosa. Y como veis, yo en esta presentación tengo el color verde y cuando me voy aquí, automáticamente tengo la puerta magenta y el área activada. Cuando me vengo aquí, tengo la capa de puertas magenta y el área y la capa de área activada. Y aquí, como la hemos desactivado y hemos cambiado, pues nos aparece como nosotros queremos. Las capas son muy utilizadas y son muy buenas a la hora de realizar proyectos, sobre todo para tener una organización de lo que queremos hacer. Imaginemos que yo he visto en muchos estudios, en muchos proyectos, en muchos trabajos, que lo que hacen es copiarse una planta a la otra. Aquí hacen la distribución, aquí hacen la electricidad, se vuelven a copiar, aquí hacen la fontanería. Pues bien, nosotros lo que vamos a hacer es, en esta misma instancia, realizar capas de electricidad, capas de fontanería, capas de cotas, textos, capa de distribución, y vamos a tener todo lleno de capas. Vamos a tener una estancia toda llena de capas. Y después vamos a ir configurando nuestras presentaciones para ver exactamente lo que queremos. Y esto es todo sobre capas. En el tutorial posterior que vamos a realizar una casa individual y vamos a empezar a trabajar ya como trabaja cualquier arquitecto o cualquier aparejador. Vamos a utilizar los trazados, os voy a explicar cómo trazar y que salgan distintos grosores. Vamos a empezar a utilizar todo tipo de capas, vamos a acotar, vamos a dar textos. Espero que os esté gustando el tutorial, os espero en los próximos tutoriales.